Ahora bien, la consulta debe ser previa, libre e informada, de acuerdo a lo que nos indica el convenio 169 de la OIT. ¿Qué significa que la consulta debe ser previa? Significa que debe realizarse antes, y no después, antes de la adopción de una medida administrativa o legislativa. Dentro del ámbito de las medidas administrativas, por supuesto, se encuentra la aprobación de concesiones mineras, la aprobación de licencias de exploración, la aprobación administrativa de licencias de explotación, aunque debo hacer la precisión que esto es según el convenio 169. En la legislación peruana de consulta previa no se acepta que el otorgamiento de la concesión minera deba ser objeto de un proceso de consulta previa, lo cual está en contradicción con los estándares internacionales. Asimismo, la adopción de normas legales, sean por el Congreso de la República o sean normas por delegación de facultades por parte del Poder Ejecutivo, también son objeto de la consulta previa si es que afectan o pueden afectar derechos de los pueblos indígenas. Y la palabra que utiliza el convenio 169 es que puedan afectar. Esto quiere decir que haya una potencialidad de afectación, no que estemos seguros de que afectarán, sino de que hay altas probabilidades de que así sea. También puede, es cierto, hacerse la consulta de manera posterior a la aprobación de una medida administrativa o legislativa, pero no es la situación ideal. La consulta previa después de la aprobación de una medida gubernamental se realiza en vía de regularización, y en realidad este ha sido el caso que se ha juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en todos los casos que han tenido que ver con territorios y recursos naturales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Quiero decir que todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a pueblos indígenas y territorios y recursos naturales ordenan procesos de consulta previa que no se realizaron habiéndose debido de realizar. Esto quiere decir que no significa que estamos ante los hechos consumados. Si el Estado no realizó un proceso de consulta previa, entonces querría decir esto que ya no lo puede realizar porque la medida ya fue aprobada. Nada de eso. Nada de eso. Como decimos, también se puede hacer un proceso de consulta previa en vía de regularización luego de aprobada esta medida, siempre y cuando esto sea posible aún. Es decir, que la medida todavía esté en curso de ejecución o las consecuencias de esta medida todavía estén verificándose en el campo. Y también significa que la consulta debe ser previa desde la fase formativa del proyecto de medida administrativa o legislativa. Esto quiere decir que no basta que el Estado elabore un proyecto de medida en gabinete y a espalda de los pueblos indígenas, sino que el proceso mismo de elaboración de esta medida ha de contar con participación de los pueblos indígenas a través de sus organizaciones indígenas representativas, las cuales tendrán el derecho de influir lo máximo posible en la configuración, en la elaboración, en la construcción de una política pública, de un proyecto o programa de desarrollo, o en particular de una medida administrativa o legislativa, que posteriormente será objeto de consulta previa si se determina que puede afectar a los pueblos indígenas. Asimismo, la consulta debe ser libre, y no es una característica de menor importancia. La consulta no es obligatoria para los pueblos indígenas. Quiere decir que es un derecho de los pueblos indígenas, no un deber de los mismos. El Estado no puede forzar, no puede obligar a que los pueblos indígenas participen de un proceso de consulta previa si estos no quieren. Por supuesto, es recomendable que los pueblos indígenas participen de los procesos de consulta convocados por el Estado, pero si ellos decidieran por alguna circunstancia que no desean participar en alguno de ellos, tienen el derecho de no participar en uso de su libre determinación como pueblos. Asimismo, esto significa que el proceso de consulta previa no puede realizarse en un marco de presiones, amenazas o chantajes. Lamentablemente, con mucha frecuencia vemos en otros países, en otras experiencias comparadas, que a veces entidades gubernamentales han recurrido a algún tipo de presión o amenaza para lograr obtener un determinado pronunciamiento de las comunidades consultadas. Asimismo, por supuesto, tampoco se puede verificar la llamada compra de voluntades, es decir, este acto por el cual se ofrecen prebendas o algún tipo de beneficio
a los dirigentes indígenas que participan de la consulta previa a fin de obtener su consentimiento a la medida que es consultada. Y por supuesto, el gobierno tampoco puede establecer condiciones prefijadas que de alguna manera quieran determinar el resultado de un proceso de consulta previa, que de alguna manera quieran presionar a las comunidades consultadas a aceptar o pronunciarse en cierto sentido durante el proceso de consulta previa. Esto es lo que significa que la consulta previa deba ser libre, es decir, sin que nada afecte la voluntad libremente expresada de las comunidades consultadas. Y finalmente, la consulta previa debe ser informada. Esto quiere decir que se debe proveer de parte del Estado a favor de los pueblos indígenas en consulta información que sea culturalmente adecuada, entregada con la debida anticipación, en idioma indígena si es necesario, es decir, si es el idioma indígena el que es hablado mayoritariamente en la zona de consulta, comprensible y didáctica, accesible, es decir, de fácil acceso para su estudio, de fácil obtención por parte de las comunidades y que esté debidamente socializada. A veces los procesos de consulta fallan porque la información no ha sido transmitida de forma culturalmente adecuada, es decir, utilizando protocolos interculturales de relacionamiento, para lo cual tienen que hacerse estudios antropológicos para poder entender la dinámica cultural, los tiempos, los mecanismos y los procedimientos, las normas consuetudinarias, las normas jurídicas que las comunidades adoptan para poder tomar una determinada decisión. Tiene que ser anticipada, es decir, haber una cantidad de tiempo suficiente para que las comunidades puedan considerar la propuesta de medida que el Estado está haciendo, que el Estado está consultando. Tiene que ser comprensible y didáctica. Por supuesto, esto implica que no debe haber entregas de documentos excesivamente complejos, excesivamente largos, extensos, ni de documentos demasiado técnicos que impidan que los pueblos indígenas puedan acercarse directamente a una lectura de estos. Por supuesto, que la consulta sea informada implica también que los pueblos indígenas deban contar con asesoría técnica, legal, económica, financiada debidamente por el Estado, para que estos puedan valorar asesoradamente las propuestas de medida. Y finalmente, esta información debe estar adecuadamente socializada, no solamente entre las organizaciones representativas indígenas, sino entre las comunidades que han de prestar su consentimiento a la medida en consulta. Finalizamos esta sección sobre consulta previa haciendo mención de un proceso de consulta previa realizado durante el gobierno del partido aprista, la consulta previa del establecimiento del Parque Nacional Ichincan-Muja, o Árbol de la Montaña en idioma guajún, área natural protegida, que se aprobó en la Cordillera del Cóndor, la cual forma parte del territorio tradicional de los pueblos Aguajún y Guampís en la Amazonía peruana, el cual es un proceso emblemático, lamentablemente por una negativa razón, la cual fue que luego de 30 meses de diálogo directo entre el INRENA, entonces INRENA, hoy CERNAM, y el Estado y los pueblos indígenas Aguajún y Guampís para establecer esta área natural protegida, ambas partes acordaron un parque nacional de aproximadamente 156.000 hectáreas de extensión en la Cordillera del Cóndor. En la parte final del proceso de consulta, cuál era la decisión final de parte del Estado, lamentablemente el gobierno central recortó a la mitad este parque nacional en violación directa de los acuerdos vinculantes alcanzados entre las comunidades indígenas y el Estado. Y es que hay que mencionar que cuando los pueblos indígenas y el Estado arriban a acuerdos en el marco de un proceso de consulta previa, estos acuerdos son obligatorios, son vinculantes. Esto quiere decir, el Estado, si es que llegó a acuerdos con las comunidades indígenas como producto de una consulta previa, no puede posteriormente adoptar una decisión diferente o contradictoria. Tiene necesariamente que ser fiel a los acuerdos alcanzados con los pueblos indígenas. En el caso del establecimiento del Parque Nacional Ichincan-Muja, desafortunadamente el Estado no cumplió con los acuerdos vinculantes con las comunidades indígenas
y estas se encuentran actualmente inmersas en 2 procesos judiciales contra la decisión de aprobar concesiones mineras en la Cordillera del Cóndor y contra la decisión de aprobación de este parque nacional en violación de los acuerdos alcanzados.